Ok, vamos a hacer esto. Ya terminé a la vuelta 51. Voy a meter así, aguadito. Ah, espérame, que ya le encontré un problema. Ok, voy a meter la bola de estambre. A ver si puedo. Sí, porque no pensé en esto del estambre. Ok, sí, cupo. Entonces, ok. Yo sé que no es tan ortodoxo, pero funcional. Entonces, ahora sí. Ya quedó. A ver, veamos. Ok, sí pasó. Entonces, chequen que primero pasen la bola de estambre, o sea, el estambre. Y luego ya lo van tejiendo. Porque todavía tengo el morado aquí. Entonces, ahora, ¿por qué lo estoy ahorita ya pasándolo? Es que resulta que al rellenar, nos va a costar. Entonces, necesito ya rellenarlo, miren. Y vean cómo va a quedar. Así. Entonces, vamos bien. Ahora, esta si quieren bájenla. Así como capita. Vean, así. Y vamos a seguir tejiendo lo del amarillo. Vamos en la vuelta 52. Y ahí subimos con una cadena. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y 6 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 subimos con una cadena y hacemos 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 3, 4. Y hago una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos, ¿sale? 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Vayan rellenando para que se quede bonito. Recuerden, en este momento yo es cuando hago el soporte. Voy a cortar el palito y lo pongo. Pero como en este caso son para niños, no le voy a poner el soporte, pero no se olviden ustedes de ponerle el soporte si son para niños un poquito más grandes. Pero yo en este caso no lo hago porque es para un niño pequeño. Entonces, ¿sale? Sigo tejiendo y regreso. Vuelta 55. Voy a hacer un punto bajo. Bueno, subo con una cadena. Hago un punto bajo. Hago una disminución. Y luego hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 5 veces.
Y como empecé con un punto bajo, termino con 2 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Me van a dar un total de 24 puntos. 3, 2, 3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí está. Una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Vayan rellenando bien, ¿sale? Ok, en la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo. Ay, se me zafó. Y una disminución. ¿Ok? Un punto bajo y la disminución. Ahorita me cuesta mucho porque como estoy enfocándolo a la cámara, por eso me cuesta mucho, pero es un punto bajo, una disminución, 6 veces y me da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, la última vuelta, la vuelta 58. Son 6 disminuciones. No hay pierde. Las tejo y regreso. 6 disminuciones, van 2, 3. Ay, no puedo. Necesito tenerlo cerca, pero es que como lo estoy enfocando, no puedo. Pero son 6 disminuciones y ya terminamos. Vean. Entonces, ahora sí, subimos esto. Ok, entonces, y ahorita vemos cuántas vueltas más le tejemos, ¿sale? Ok, ya rematé. Entonces, voy a hacer esto. Voy a coser la parte de arriba. Siempre lo hemos hecho igual, entonces así y remato. ¿Ok? Ahí está. Clavo y lo saco por otro lado. Ahí está. Entonces, ya quedó la cabeza. Ay, perdón. Ay, me dio hipo. Ok. Entonces, llevo 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Llevo 15 vueltas. Y ok. Yo creo que sí las dejo así. Estoy pensando. Sí. Y entonces vamos a rematar aquí. Voy a dejar bastante estambre. ¿Saben por qué? Porque voy a unir. Entonces, voy a rematar. Y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a escoger la mitad de los puntos y de ahí jalo 10 y 10 de este lado. Sí, habían sido 48, me parece. No, 44. Me salieron 44 puntos. Y quedé 46 puntos. De hecho, me salieron 46 puntos. Agarré la mitad
Conté 10 para acá y 10 para acá. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer una orejita. Jalo la cadena sin soltarlo de abajo, lo agarro y queda así. ¿Ok? Con la cabeza hacia allá, agarro la primera marca y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Entonces, llego hasta la otra marca con punto bajo. Quito esta marca. Y entonces aquí voy a llegar con un punto bajo, punto por punto. Quito esta marca. Ahí está. Y voy a llegar hasta la otra marca que había puesto. ¿Ok? Y miren, me queda así. Volteo el tejido. Y subo con una cadena. Y hago otra vez punto por punto. ¿Ok? Punto por punto. Y así sucesivamente. Hasta que haga unas 14 vueltas. Voy a hacer 12 vueltas. Y voy a ver si ya llegó a la orilla de este lado. ¿Sí? Entonces, ahorita no me van a entender mucho, pero con el avance les voy mostrando. Esta tirita se va a hacer una tira y la voy a hacer para acá, como la de Coraline. Miren, así. ¿Ya vieron? Tejí este pedazo y lo llevé hasta acá, hasta la orilla. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, lo tejo y regreso. Dejen veo también qué tanto queda de video. Bueno, si no, ya lo termino y ya divido los videos que me salgan, ¿sale? Y entonces, es que me emocioné, entonces lo estoy haciendo más rápido. Porque todavía me falta hacer el cinturón, el taparrabos y una como calavera que lleva aquí, que va cruzada y cruza al otro lado. Pero primero vamos a terminar esto. Hago las 12 vueltas y regreso. Ok, vean, hice 2, 4, 14 vueltas creo fueron. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vueltas. Fueron 15 vueltas y vean, ya quedó. Entonces, vamos a rematar. Voy a rematar y voy a unir. ¿Ok? Remato y voy a unir. ¿Cómo voy a unir? ¿Ven que dejé mucho estambre de este lado? Entonces, voy a... Ay, con una aguja de caneva que no quiere ensartar. Ahí está. Ahí está. Sale, ya quedó. Entonces, jalo esta punta con esta. Esto lo escondo aquí para que se vaya cosiendo. Se vaya ocultando con la costura. Entonces, jalo. Y toda la orillita esta la voy a unir. Vean. ¿Ok? Vean. Y va a quedar así. Entonces, voy uniendo los dos lados así. Para que quede bien la cachuchita. Vean. Y de este lado va a quedar así. Entonces, lo hago y regreso. Punto por punto voy uniendo.
lo termino y regreso. Ay, me está gustando cómo va quedando. ¿Ok? Voy a tratar de ver cómo hago la carita. Como calavera, pero no sé si hacerla de fieltro, que es lo más seguro. Los ojitos. O no sé, estoy pensando. Estoy pensando. En la boca sí, yo creo que va a ser de fieltro. Pero, vean. Ok. Entonces, así me queda. Entonces, ¿sale? Lo tejo, digo, lo uno y regreso. Ok, miren, ya terminamos la cachuchita. Y entonces, llevaba un piquito aquí, pero más o menos así, miren. Ahí está, pero ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer una como cinturón que va de aquí para atrás. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena como de 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veamos. Sí, vean. Va de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, son 20 cadenas. Hagámosle 22. Más una. Son 23 cadenas. Y en la segunda cadena empiezo con punto bajo. Hacemos 22 puntos bajos. Y hacemos 2 tiritas de estas. ¿Ok? Lo voy a hacer y regreso. 2 tiritas de 20, 22 puntos y vean, esto va aquí cruzado. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Ok, miren, ya hice las 2 tiritas y voy a pegarlas aquí. ¿Sí? En la mera orillita de esto, del copetito, pero van a ir cruzadas. Entonces, trato de que se crucen, vean, así. Y las voy a seguir uniendo. Ok. Luego, otra puntada y ya. Vamos a rematar. Y voy a hacer esto. Voy a también hacer un cruce del otro lado. Espérame, es que estoy tratando de salvar los pedacitos del estambre. Sí tengo más estambre, no se preocupen, sino que quiero, o sea, ocupar lo más que se pueda y no desperdiciar tanto estambre. Entonces, veamos. Vamos y lo llevamos así, miren. Lo llevo cruzado y aquí va a cruzarse. ¿Ok? Ah, miren. Aquí ya la llevo chueca, entonces tengo que voltearlo. Entonces, lo clavo en la orilla y hago esto. Aquí. Ay. Disculpen, es que se mueve mucho esto. Ahí está. Y entonces, vuelvo a clavar y clavo en la orilla. Y entonces ya queda el cruce. ¿Ya vieron? Entonces, lo remato. Bueno, hago otra puntadita. Y luego ya remato. ¿Ok? Vean. Y ya quedó de acá.
¿Vieron? Entonces, remato y regreso. Ahora, ¿qué nos falta? El cinturón. Es como un taparrabos, pero ok, vamos a hacer el cinturón primero. Y vamos a hacer 32 puntadas, 32 cadenas, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Vean, todavía no. Entonces son 36 cadenas. 4, 35, 36. Voy a ver si le queda. Sí. Son 36 cadenas más una. Vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Dejo esta vuelta punto por punto y regreso. Ah, no, espérenme. Ya se me ocurrió algo. Vamos a ver, la mitad de 36 serían 10 y... No, son 15, 17. No, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eran 12 aquí. No, mitad de 36 son 17, sí. 14, 16, 17. ¿Ok? Aquí es la mitad. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tomar 1, 2 y en el tercero marco. Otra vez. 1, 2, 3, marco. ¿Ok? Y entonces, tejo hasta donde está la marca. Lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a donde está la marca. Antes de llegar a la marca, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, dejen veo. 6. 6 más 1. Más 2, perdónenme. Y entonces vamos a hacer. En el tercera cadena voy a hacer un punto alto y voy a hacer 6 puntos altos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y en el siguiente hago un punto bajo en donde está la marca. Quito el marcador. Luego hago otro punto bajo. No, aquí mismo. Hago otra vez 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas. Y en el tercero empiezo a hacer los 6 puntos bajos. ¿Ok? Y así tengo que hacer 3 tiras, que es el taparrabos de enfrente. Es que no sé cómo se llama, ¿no? Pero es como un cinturón y nada más se ve así el adornito. Entonces, me voy en la siguiente y hago un punto bajo.
¿ok? Veamos. Vean. Así va. ¿Sí? Entonces quito las marcas. Porque ya de hecho, ya de nada me sirven porque ya hice la primera. Con que marquen la primera donde están tejiendo, va a quedar bien. Entonces nos falta uno más. Y vean. Vamos a tejer 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me voy al tercer cadena y hago un punto alto. Entonces, hago 6 puntos altos. ¿Ok? Y después, en la siguiente cadenita, hago un punto bajo. Y ya quedó. ¿Vieron? Terminamos haciendo puro punto alto, puro punto bajo en las cadenas. Entonces, lo hago y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a pegar, o sea, no voy a pegar, voy a coser con el estambre que dejé larguito y lo voy a unir. ¿Ok? Sí, así. Entonces, ay, espérenme, está al revés. Ay, al revés volteado. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar medio flojito para que se vea bien aquí. Y vean, lo voy a coser aquí. Entonces, lo coso. Los ojos. Es que saben que estoy pensando. Estoy como confusa, por decirlo así. La historia de los amigurumis es de que no tienen boquita porque tú le cuentas tus secretos y no se lo van a decir a nadie. Entonces no tienen boquita. Sí, sí, suena medio siniestro esto, pero sí, así es. Entonces, necesito ver si le pongo boquita a este amigurumi. Miren lo que voy a hacer. Ya que quedó fijo, lo voy a pasar por aquí, por el calzoncito negro, para que no se mueva, ¿sí? Y quede fijo. Entonces le paso otra y ya quedó. Y así me ahorro el pegamento y todo el merequetengue. Ah, entonces les decía, me siento como muy confundida porque como que este sería, no sé, lo característico es que parece calavera, ¿no? Pero estoy pensando si lo hago o no. Si oyen voces son mis vecinas, que aunque están en otra casa, se oyen hasta acá. Entonces, eso sí no me puedo evitar. Ok, entonces, ando pensando, miren cómo queda. ¿Ya vieron? Entonces, miren, ando pensando, los ojitos, dejen ver la foto. Ahí está. Lo que pensé fue ponerle los ojitos, ¿no? Vean. Y le pongo la carita así enojado. Como enojado. Como ven. Entonces, la naricita la voy a hacer como siempre. O la hago triangular, pero en color negro. Para que se vea como calavérico. Pero no le pondría, la boca. Es que es amigurumi. Entonces, siento como que no iría. O sea, no le va al muñequito porque
pues es un amigurumi. Entonces, los amigurumis no tienen boquita. Entonces, no sé, estoy pensando. Es que se vería padre con la boca, pero no sé. Ay, perdónenme. ¿Vieron cómo lo puse? Como, o sea, los pego con silicón frío y los dejo así, a que sequen tantito, para que no se despeguen, y entonces los dejo tantito, miren. Entonces, ahorita que seque, y yo dije, voy a hacer la nariz. Y como se ve tierno, entonces le voy a hacer las cejas enojado para que se vea como que es grrr, así como, ay, no sé cómo explicar, que se vea enojado, que no sea, que sea malo. Es que mi esposo me dice que siempre mis amigurumis no dan ni miedo. Dije, bueno, o sea, hice la de Anabel. Si ven mis tutoriales, está Anabel. Y sí, en realidad se ve como muy tierna. Dije, ay, no me salió maléfica. Y entonces dije, no, miren, entonces traigo el estambre negro. Entonces vean, voy a hacer esto. Espérenme. Ay, espérenme que ya me atore aquí. Ahí está. Ahí está. Escondo esto. Y le hago así. Y el otro ojito también lo hago acá. Espérenme, la otra ceja. ¿Cómo ven? ¿Verdad que quedó mejor? Entonces, al otro ojo lo hago igual. Y son, miren, si se ven, si ven, yo le busco que queden alineadas las cejitas. Entonces, ahí está. Dejen remato. Y me voy hacia la nariz, que es en este hueco. Vean. Se ve tierno. Entonces ya quedó enojado, ¿no? Entonces la nariz sería como por aquí. Espérenme, espérenme, así. Y vean, hago un triángulo. Así. Ay, no, pero queda muy grande, ¿verdad? Así, más o menos. Así. Lo subo un poquito para que vean. Exacto. Así. Entonces ya queda más o menos la nariz. Vean. Ahí está. Y lo saco por otro lado. Es que me da mucha risa, perdón. Es que me da risa cómo me va quedando. ¿Cómo ven? Y ya no le hago boca. Porque así se vería ya mejor el esqueleto. Y no le hago boca porque es un amigurumi. A no ser que la persona que es, para quien es este esqueleto, diga, ¿sabes qué? Pues sí ponle boca. Pero yo la neta no le pondría boca. Le voy a poner una gotita de resistol aquí, ¿eh? Yo no le pondría boca porque deja de ser un amigurumi. Entonces, espero les haya gustado el tutorial. De veras lo disfruté mucho. Cada vez que hago uno que ustedes me piden, no sé, siento que confían mucho en mí, en cómo tejo para que les haga las cosas. La verdad, mil gracias por su confianza. Este, trato de echarle ganas y que se vea bien. Vean, creo que ya quedó. Dejen, veo la foto.
Ah, lleva aquí como algo de pedrería. ¿Pero qué le pongo? Es que se vería mal, ¿no? Lleva aquí una y aquí otras 3. A ver, espérenme. ¿Cómo qué le podríamos poner? Algo de pedrería. Pero es que, ¿saben qué? Creo que estas... A ver, creo que sí le van esas. A ver. A ver. Ahí está. Ay, ¿saben qué? Y le hubiera querido hacer su báculo, pero la neta, está bien difícil. Entonces puedo pintar un palito. Pero como va a ser para un niño, sí me da miedo. Entonces mejor no. Ahorita me acordé que era para un niño. Entonces, vamos a hacer esto. Con silicón frío. Ay, perdónenme, es que ya casi se termina. Aunque ya tengo mi repuesto, pero no lo abro hasta que se acabe este. Vean. Ahí está. Entonces, ahora sí ya casi me quedaron todos. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está. Espérenme. Ahí está. Y ahí está. Creo que sí. Era lo que le hacía falta. Y vean, ya quedó. Entonces, espero que los que no se han suscrito, se suscriban. Los invito cordialmente a que se suscriban porque eso me ayuda muchísimo. A que mi canal vaya creciendo. Y me anima mucho para seguir tejiendo. Entonces, ahorita termino sacando un video ya como se ve por completo. Ok, así queda el Skeletor. Espero les haya gustado. Compartan, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente tutorial, que es el de manos de tijera. Cuando busquen un video mío, que no lo vean hacia la mano, váyanse a mi página y en la de aquí del canal y dice videos. Ahí busquen todos los videos de todos los tutoriales que he ido subiendo. Por si no los encuentras fácil, ya déjame un comentario y yo te dejo el link de los videos que he ido subiendo. El He-Man que hice quedó del mismo tamaño que este, ¿ok? El orco sí quedó más grande, ese sí quedó más grande. Y a ver si me aviento a hacer al tigre, pero no prometo mucho. Dejen, cumplo otra petición de otra chica y necesito subir cosas de Navidad para traducirlas, porque una chica me pidió de favor que tradujera un patrón de Navidad. Entonces va en fila, porfa. Ténganme paciencia, pero sí hago caso a sus peticiones. Nos vemos en el siguiente tutorial.